Hola, bienvenidos a la Caja Verde. Luego de ver todo el espectáculo donde el rey Carlos III fue coronado, finalmente, pues te informamos que es muy probable que tú también desciendas de reyes o de guerreros. Según datos de un reportaje de la BBC, utilizando registros de censos digitales, certificados de nacimientos y documentos matrimoniales, la periodista canadiense Joy Ibsen rastreó minuciosamente la ascendencia de su familia hasta el siglo XIV. Pero a pesar de sus esfuerzos, había un dato clave que se le escapaba para completar su rompecabezas personal. La pieza llegó en 2004 cuando un historiador británico se puso en contacto con ella. La había identificado como descendiente de Ricardo III, quien fue el último monarca de la dinastía Plantagenet que reinó en Inglaterra hasta 1485. Poco se hubiera podido imaginar la periodista que después de su muerte en 2008 iba a ser su hijo Michael Ibsen el que se vería inmerso en una extraordinaria historia de investigación. Ocurrió en 2012 cuando unos restos humanos que sospechaban podía ser de Ricardo III se encontraron debajo de un estacionamiento en Leicester, en el centro de Inglaterra. Y es que los restos encontrados pudieron ser identificados gracias al ADN de Michael Ibsen. Sospechas que se confirmaron gracias a una muestra de saliva de Ibsen que ayudó a identificar al difunto rey gracias a secuencias genéticas ocultas en su ADN, las cuales procedían de la línea de la realeza. No teníamos ni idea de que íbamos a formar parte del proceso de búsqueda de los restos de Ricardo III, dice Michael Ibsen. No es una línea directa porque nos remontamos a la línea femenina de su hermana, pero básicamente es un tío abuelo de hace 17 generaciones. A Ibsen, carpintero y fabricante de muebles de 66 años que vive en el norte de Londres, le pareció una coincidencia extraordinaria. Mientras contemplaba el esqueleto de su antepasado antes de la ceremonia para volver a ser inhumado en la Catedral de Leicester en 2015, reflexionó sobre lo improbable de todo aquello. Lo único que me sorprendió fue la cantidad de gente que desciende de la familia de Ricardo III, dice. Pero yo era uno de los pocos que tenía un ADN tangible en común con él y eso lo convirtió en un momento mucho más impactante. En los últimos años, una popular serie de la BBC, Who Do You Think You Are? ¿Quién crees que eres?, ha visto cómo numerosos personajes públicos descubrían con asombro que tenían conexiones reales lejanas. Por ejemplo, la supermodelo Cindy Crawford es de descendencia lejana de Carlomagno, rey de los francos y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. También la actriz Brooke Shields se enteró de que descendía de la realeza francesa, mientras que las actrices Hilary Duff y también Uma Thurman están emparentadas lejanamente con la familia real británica. Ahora la pregunta es, ¿qué probabilidades hay que cualquiera de nosotros también tengamos algún parentesco con la realeza? Y lo sorprendente de la respuesta es que es casi seguro. La única cuestión es cuánto hay que remontarse a lo largo de los siglos para encontrar ese vínculo. El reportaje de la BBC recalca que aunque pueda parecer evidente, es importante entender que el árbol genealógico crece exponencialmente cuanto más atrás se retrocede en el tiempo. En el transcurso de solo 4 generaciones se pasa de 2 padres a 4 abuelos, 8 bisabuelos y 16 tatarabuelos, cifras que luego se amplían espectacularmente. Por ejemplo, si nos remontamos 25 generaciones y manteniendo la fórmula de doblar el número por cada generación, tendríamos más de 33 millones de antepasados. Como el tamaño de la población era relativamente pequeño en aquel entonces, digas en el año 1200, la población mundial era de entre 360 y 450 millones. La probabilidad de que este árbol genealógico ampliado incluya a miembros de la realeza pues es mucho mayor. Según Graham Coop, catedrático de Evolución y Ecología de la Universidad de California en Davis, si se retrocede aún más en el tiempo, pues te encontrarías con un árbol genealógico tan extenso que estarías relacionado de alguna manera con casi todas las personas que han existido, siempre que hayan vivido lo suficiente como para dejar descendencia. Como resultado, expertos como Kubhan
han calculado que cualquier emperador o líder gobernante razonablemente fértil que viviera hace unos 1000 años es probablemente el antepasado de una gran franja de la población actual. Un ejemplo común es Carlomagno, que vivió entre 747 y 814, unió a la mayor parte de Europa bajo su dominio, se casó al menos 10 veces y dejó 18 hijos. Aunque es difícil demostrarlo de forma concluyente, se ha sugerido que la mayor parte de la población europea actual debe descender de él. Del mismo modo, la mayor parte de la población asiática pues puede descender del filósofo chino Confucio. Debido a la influencia de las migraciones, las conquistas de invasores y la colonización en los últimos 2000 años, los modelos informáticos han llegado a hacer la predicción de que el antepasado común más reciente de todos los humanos del planeta vivos en la actualidad vivió en algún momento entre 1400 a.C. durante el reinado de la reina egipcia Nefertiti y el 55 después de Cristo. El catedrático de Evolución y Ecología de la Universidad de California expresó que a la gente le cuesta entenderlo y piensa que conoce a sus antepasados y que son relativamente pocos, pero no se da cuenta de lo rápido que se expande el árbol genealógico a través de las generaciones, de modo que en realidad desciendes de casi todos los que han vivido y han dejado hijos. Y eso abarca desde albañiles hasta reyes y reinas. Sin embargo, hay que aclarar que juntos, pero no revueltos, descender vagamente de la realeza en un pasado lejano es muy distinto de tener un vínculo biológico tangible con un gobernante que vivió hace mucho tiempo. Casos como el citado, que tienen un vínculo con el rey Ricardo III, son extremadamente raros porque solo compartimos ADN con una pequeña fracción de nuestro árbol genealógico. Según Chai Carvin, profesor de genética de poblaciones de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brea, cada letra de nuestro código genético representa el ADN de nuestros padres, abuelos o incluso de aquellos que se remontan más atrás en el tiempo. Pero más allá de nuestra sexta generación de antepasados, la cantidad de material genético que heredamos de quienes vivieron hace siglos, pues es insignificante. Supongamos que retrocedemos 1000 años. Es probable que para entonces todos los británicos, excluidos los emigrantes recientes, sean descendientes de algún modo de los reyes y reinas de la época, según afirmó Cami a la BBC. Pero la probabilidad de que uno de nosotros sea portador de su ADN es extremadamente improbable. Ser pariente genealógico es muy distinto de compartir ADN, aclaró. Tomando 30 años como una sola generación, 24 generaciones nos separan hoy del reinado del rey medieval. Esto significará que hoy en día hay cientos de millones de posibles descendientes genealógicos en Reino Unido y en otras partes del mundo, pero solo 5 de cada 10.000 de ellos, o el 0.05%, es probable que lleven algo de su ADN, según los cálculos de expertos en el tema. ¿Quiénes son esas personas? Según Graham Holton, investigador genealógico de la Universidad de Strathclyde, que ha rastreado su propio árbol genealógico hasta Eduardo I, el ADN heredado tiende a producirse a través de lo que los genealogistas denominan líneas masculinas o femeninas ininterrumpidas. Interesante dato, ¿verdad? Bueno, nos vamos a una pausa y volvemos en breve. ¿Sabías que compartimos el 99,9% de nuestro ADN con el resto de los humanos? Sí, aunque te parezca raro, todos los seres humanos compartimos prácticamente el 99,9% de la secuencia de nuestro ADN. Es el 0.1% restante el que nos hace tan diferentes los unos de los otros. Bueno, no solamente eso, también influyen significativamente en nuestra biología diferentes factores ambientales como nuestra alimentación o nuestros hábitos. Si no lo sabías, pues ya lo sabes. Dicen que el hábito hace el monje y el rey su corona, pero en la historia de la realeza británica no todos los monarcas
tuvieron oportunidad de lucir el emblema por excelencia de su reinado sobre la cabeza. Veamos a continuación un reportaje sobre la historia de los dos Eduardos, los únicos reyes de Inglaterra que nunca fueron coronados. Dicen que el hábito hace el monje y el rey su corona, pero en la historia de la realeza británica no todos los monarcas tuvieron oportunidad de lucir el emblema por excelencia de su reinado sobre la cabeza. Desde el año 1066, cerca de 39 monarcas han sido coronados como reyes o reinas de Inglaterra, todos en la tradicional y muy pintoresca abadía de Westminster. En ese año fue coronado Guillermo I, más conocido como Guillermo el Conquistador, quien inició una tradición que tuvo su próximo y muy esperado capítulo con la coronación de Carlos III tras la muerte de Isabel II el pasado 8 de septiembre. Por lo general, es tradición que transcurra un tiempo tras la muerte de un rey o reina para proceder con la coronación de un sucesor. Uno de los casos más conocidos es el de Eduardo VIII, quien tras casi un año como soberano británico decidió abdicar en 1936 a favor de su hermano menor, posteriormente conocido como Jorge VI, básicamente por amor. La historia también se conoce a otro rey que nunca fue coronado, Eduardo V, en 1483 y tras estar 3 meses en el trono británico, con apenas 12 años, fue depuesto y posteriormente desapareció, presuntamente asesinado. Su historia causó una fuerte conmoción en la nación que incluso sirvió de inspiración a William Shakespeare para escribir su famosa obra Ricardo III. Tomamos de la BBC la historia de los dos Eduardos que nunca fueron coronados. El siglo XV vio cómo Reino Unido se sumergía en uno de los conflictos más crueles por el poder, la Guerra de las Dos Rosas. Dentro de los innumerables capítulos en la confrontación entre las casas de Lancaster y York por el trono, casi hacia el final se dio un hecho muy particular y cruel: la desaparición de un rey y su hermano a manos de su tío. El rey era Eduardo V, según relata BBC History, era el hijo mayor de Eduardo IV, quien había logrado una de las principales historias en la Guerra de las Rosas y por ende se había quedado con la corona británica. Eduardo IV murió en junio de 1483 y su hijo mayor fue proclamado rey de inmediato bajo el nombre de Eduardo V con apenas 12 años. Inglaterra todavía no lograba la estabilidad política tras el largo y costoso conflicto interno. Debido a que era menor de edad, el tío del nuevo rey y hermano del recién fallecido, el duque de Gloucester, fue designado como protector del joven soberano hasta que éste cumpliera la mayoría de edad. Sin embargo, como lo señala el historiador británico Anthony James Pollard en su libro Los Príncipes de la Torre, el protector comenzó a tener conflictos con los nobles de la corte y a los 3 meses del ascenso de Eduardo V decidió dar un golpe de poder. Ordenó el arresto de los nobles y tomó a Eduardo V y a su hermano, y en ese momento heredero al trono, Ricardo, y los encerró en la famosa Torre de Londres. Entonces se urdió con trama que quedó documentada en un acto parlamentario el 26 de junio de ese año. Los miembros del Parlamento aceptaron la denuncia del duque de Gloucester de que tanto Eduardo V como su hermano Ricardo eran hijos ilegítimos de Eduardo IV, por lo que no tenían derecho a heredar la corona. Tanto a Eduardo V como a su hermano Ricardo, en ese entonces duque de York, nunca más se les volvió a ver con vida, y muchos historiadores acusan al duque de Gloucester de haberlos asesinado, aunque nunca han existido pruebas de sus documentos concluyentes que lo certifiquen. Por lo tanto, Eduardo V nunca pudo ser coronado, y hasta el momento sus restos no han sido identificados. En el mismo acto parlamentario el 26 de junio de 1483, el duque de Gloucester fue proclamado nuevo rey de Inglaterra. Tendría que pasar cerca de 500 años y decenas de monarcas para que otro rey no tuviera la corona.
El 20 de enero de 1936, a los 70 años de edad, fallecería en Sandringham House Jorge V, rey de Inglaterra, con 26 años en el trono. En ese mismo momento, su hijo mayor pasó a ocupar el rol mayor de la monarquía británica y tomó el nombre de Eduardo VIII. Pero había un problema. Durante los años previos a la muerte de su padre, el entonces príncipe Eduardo había sostenido distintos romances, algunos con mujeres casadas. Y así fue que se enamoró de la estadounidense Wallis Simpson, quien al momento de oficializar su noviazgo con el futuro rey, todavía estaba legalmente casada con su anterior marido. Sin embargo, en octubre de 1936, 9 meses después del ascenso al trono de Eduardo VIII, Wallis obtuvo el divorcio. La idea era que pudiese casarse con el monarca y convertirse en reina de Inglaterra. Entonces comenzaron los problemas. En su libro, Primeros Ministros desde Balfour hasta Brown, el historiador Robert Pierce indica que tanto el primer ministro de aquel entonces como los líderes religiosos le recomendaron que no se casara con una mujer que se acababa de divorciar. Argumentaban que como rey de Inglaterra, él era la cabeza de la iglesia anglicana, cuyos adherentes no iban a ver con buenos ojos que su rey se casara con una mujer recién divorciada. Eduardo propuso varias alternativas, pero ninguno convenía a sus consejeros y a los líderes religiosos. Tras poco más de un mes de diálogo e intentos de negociación, el propio Eduardo VIII decidió que iba a abdicar si no podía contraer matrimonio con Simpson. Esto se concretó el 11 de diciembre de 1936. Fue el primer rey británico en abdicar en forma voluntaria. Su hermano, el príncipe Jorge y padre de la futura reina Isabel II, ascendió al trono. Eduardo VIII perdió todos sus privilegios nobiliarios, aunque fue nombrado duque de Windsor, pero tuvo que mudarse de país. Moriría en 1972 en su residencia en el sur de Francia, donde residía junto a su esposa Wallis Simpson. Estos fueron los dos Eduardos que nunca llegaron al trono. Pues como ven, no todos tuvieron un super reinado como estamos acostumbrados a leer en ciertas historias. Nos vamos a una pausa y retornamos en breve. La referencia que tenemos actual es que los reinados terminan por todo lo alto y que por lo general solo lidian con buenas situaciones durante su llamado mandato. Sin embargo, no es así. Te traemos un reportaje sobre 5 coronaciones de monarcas británicos que no terminaron bien o siquiera lograron iniciar. Tras unos 70 largos años, el 2023 marcó en Londres el inicio de un nuevo reinado. Tras la muerte de Isabel II el 8 de septiembre de 2022, su hijo mayor, Carlos III, fue investido formalmente como jefe de Estado y cabeza de la Iglesia anglicana. Con él fue coronada Camila, su mujer, como reina. La coronación de reyes y reinas en la abadía de Westminster ha sido una tradición desde los días de Guillermo el Conquistador en 1066. Desde entonces, se han realizado 39 coronaciones de monarcas británicos en este histórico lugar. Es una ceremonia llena de pompa, gloria y simbología que poco ha cambiado en los últimos 1000 años e incluye la presentación de los objetos ceremoniales de la realeza, la corona, joyas y vestiduras. Pero no todas las coronaciones han salido como se han planeado. Iniciamos con la coronación inflamable, Guillermo I, el Conquistador. Guillermo I fue coronado apenas 2 meses después de haber invadido a Inglaterra y derrotado al anterior rey Harold II. El rey normando Guillermo I, conocido como Guillermo el Conquistador, no podía estar más nervioso el día que fue coronado en la abadía de Westminster el 25 de diciembre de 1066. Hacía poco más de 2 meses había invadido Inglaterra y derrotado en la cruenta batalla de Hastings al rey anglosajón Harold II, que murió en el combate.
A la cabeza de su ejército invasor, Guillermo marchó raudo hacia Londres, acabando despiadadamente con toda la resistencia que encontró en el camino. Quería cuanto antes reafirmar su legitimidad al trono y ser investido en la historia abadía que había construido el admirado rey Eduardo el Confesor, que según Guillermo le había prometido explícitamente la corona. Pero el ambiente estaba tenso, así que rodeó el templo con sus tropas. No obstante, en un gesto para demostrar la nueva relación con el pueblo conquistado, la ceremonia se llevó a cabo en francés y en inglés. Los normandos francófonos y los anglosajones angloparlantes presentes en recinto vitorearon en aprobación del nuevo rey con gran algarabía. Los soldados normandos que hacían guardia afuera pensaron que se trataba de un intento de asesinato y empezaron a incendiar las casas alrededor de la abadía, una estrategia común de la época para reprimir levantamientos. La congregación salió en pánico huyendo del humo. Hubo confusión, peleas, saqueos. Entre el caos, los obispos que permanecieron con el rey en la abadía concluyeron rápidamente el ritual de santificación. Según Orderic Vitalis, un historiador que vivió unos años después de los hechos, el nuevo rey temblaba de pies a cabeza. El siguiente es Jorge I, quien no hablaba una palabra de inglés cuando sucedió lo de la corona británica. Jorge era un soberano alemán, elector de Hannover, entonces parte del Sacro Imperio Romano Germánico, que no hablaba una palabra de inglés y nunca había vivido en Gran Bretaña. Una nueva ley conocida como el Acta de Establecimiento de 1701 estipulaba que el trono británico solo podía ser ocupado por protestantes, frustrando así los intentos de facciones disidentes que buscaban proclamar un rey católico. Fue entonces que en 1714 Jorge heredó la corona británica por ser el familiar protestante más cercano de la reina Ana, que había muerto sin dejar hijos. Pero sus elecciones no calmó las divisiones. 56 candidatos católicos con mayores derechos hereditarios que Jorge fueron ignorados. Jorge I fue coronado el 20 de octubre en la abadía de Westminster en una ceremonia en latín, porque el nuevo rey no entendía inglés y sus ministros no entendían alemán. Las facciones antiprotestantes y la aristocracia conservadora se ausentaron del evento y hubo revueltas en más de 20 localidades alrededor de Inglaterra. Cuando los simpatizantes del rey celebraban la coronación con fiestas y hogueras y bebiendo en las tabernas en diferentes partes del país, fueron atacados por revoltosos que gritaban consignas como «Maten al rey Jorge». Hubo heridos y al menos un muerto a raíz de estos motines. Jorge I siempre se sintió incómodo con su herencia británica e incompatible con su pueblo. Durante su reinado, pasó el mayor tiempo que pudo en Hannover. Otro rey que no terminó nada bien fue el rey Jorge V, quien llevó a ser despreciado por su pueblo por sus excesos y vida disoluta. Antes de ascender al trono en 1820, Jorge Augusto Federico, el cuarto rey en fila de la casa Hannover, ya llevaba casi 9 años fungiendo como príncipe regente debido a la enfermedad mental que había inhabilitado a su padre, el rey Jorge III. A pesar de ser una persona culta y encantadora, promotor de las artes y la moda, su comportamiento disoluto le ganó el desprecio de su pueblo. Como regente y luego como rey, Jorge fue conocido por sus extravagantes estilos de vida. Era bebedor, libertino y acumuló penosas deudas. La renta que recibía de su padre y otras subvenciones del Parlamento, equivalentes a casi 15 millones de dólares actuales, no le alcanzaban para su extraordinario gasto. Esa exageración se vio reflejada en una magnífica y costosa coronación que sobrepasó los 25 millones de dólares de hoy y tomó lugar el 19 de julio de 1821.
Jorge ordenó confeccionar una nueva corona con más de 12.000 diamantes para una ceremonia que incluía un gran banquete para más de 2.000 invitados y varios espectáculos. Sin embargo, su esposa, Carolina de Brunswick, había sido excluida de la ceremonia por orden del rey, aunque trató infructuosamente de romper el cordón de seguridad y entrar a la abadía. El rey, para entonces obeso, avanzado en años y adicto al láudano, sudaba a cántaros en sus pesadas vestimentas de terciopelo, larga peluca enrulada y sombreros de pluma. Cuando, al final de un largo día, el rey se levantó y abandonó el lugar con parte de su séquito, los nobles que no habían participado en el banquete se abalanzaron sobre las mesas para llevarse las sobras y algunas de las lujosas decoraciones, vajillas y cubiertos. Esta fue la última vez que se realizó un banquete dentro de la abadía de Westminster. Quien haya visitado la imponente Torre de Londres seguramente habrá escuchado la triste historia de los príncipes de la Torre, cuyos espíritus rondan los fríos corredores de ese fuerte medieval. Se trata de Eduardo V, nuevo rey de Inglaterra tras la muerte de su padre Eduardo IV en 1483 y de su hermano, el duque de York, que estuvieron alojados en la torre bajo custodia de su tío Ricardo de Gloucester. Tras una larga y sangrienta puja dinástica entre las diferentes facciones de la casa de Plantagenet, conocida como la Guerra de las Rosas, en las que varios pretendientes perdieron la vida, Eduardo V ascendió al trono cuando apenas tenía 12 años. Por no ser mayor de edad, su tío Ricardo fue nombrado Lord Protector, un cargo que le daba una gran influencia sobre el accionar y el destino del joven monarca. Pero nunca fue coronado. Tras solo 86 días como rey, Eduardo V y su hermano desaparecieron misteriosamente de la torre, supuestamente asesinados. Los datos históricos no son fiables como para responsabilizar exclusivamente a Ricardo. Además, hay teorías que apuntan a otros interesados como los autores del magnicidio. Sin embargo, después de su desaparición, Ricardo declaró que Eduardo y su hermano realmente eran bastardos, y él mismo se hizo coronar como Ricardo III. Estos fueron algunos que no terminaron nada bien su reinado. Gracias por la sintonía. Recordarles seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en @lacajaverdeRD y la mía personal en @LizbethMontaz. Hasta la próxima.